¿Qué harías si el hombre al que llamaste, dictador, te ofrece una oportunidad que cambiará tu vida? Esta es la historia de Carlos, un joven manifestante que enfrentó al presidente Bukele y descubrió que la verdadera democracia no se trata solo de gritar, sino también de escuchar. Si te gustan las historias que te hacen reflexionar, suscríbete para no perderte nuestros videos diarios. Comenzamos. Una protesta más transcurría en la plaza central de San Salvador. Entre la multitud que llenaba la plaza, un joven en particular, Carlos Mendoza, sostenía en alto su pancarta con las palabras Bukele dictador mientras gritaba consignas. Carlos, estudiante universitario de 22 años, llevaba meses participando en protestas antigubernamentales y compartiendo publicaciones contra Bukele en redes sociales. Sin embargo, ese día, al encontrarse cara a cara con el verdadero Nayib Bukele, no podía imaginar que su vida cambiaría por completo. ¿Cómo podía un encuentro inesperado, 5 simples frases y el enfoque extraordinario de un líder transformar el corazón lleno de odio de un joven? Este fue el comienzo de una historia extraordinaria que, más allá de la polarización política, ocurrió entre dos seres humanos y afectó el futuro de un país. Los manifestantes marchaban desde la Universidad Nacional de San Salvador hacia la plaza de la ciudad. Al frente estaba Carlos Mendoza, uno de los activistas más apasionados de la universidad. Alto, delgado, con mirada penetrante, Carlos era estudiante de tercer año de la Facultad de Derecho. Sensible a la injusticia desde su infancia, se había comprometido a proteger la democracia de su país. Al menos, eso era lo que él creía. No a la dictadura de Bukele, gritaba, levantando su puño en el aire. Libertad. Justicia. Democracia. Su amiga Elena, que caminaba a su lado, le sonrió. Estás muy encendido hoy, Carlos. Debo estarlo, dijo Carlos. Las últimas leyes muestran el verdadero rostro de Bukele. Este hombre es un dictador, y la gente no lo ve. Cuando la multitud llegó a la plaza, se encontró con barricadas policiales. La tensión aumentaba, aunque no había violencia. Carlos levantó aún más su pancarta, acercándose a los policías mientras coreaba consignas. Una parte del grupo de manifestantes lo siguió. Justo en ese momento, al otro lado de la plaza, apareció un convoy negro. El convoy de Nayib Bukele entraba a la plaza desde una calle lateral. Bukele estaba a punto de asistir a una inauguración cercana, y cuando su ruta normal fue bloqueada por los manifestantes, su conductor eligió una ruta alternativa. Sin embargo, esta ruta los llevó directamente a la plaza, en medio de los manifestantes. Los autos del convoy disminuyeron la velocidad. El jefe de seguridad de Bukele examinó el entorno con preocupación y ordenó al conductor dar media vuelta. Pero Bukele observaba desde dentro del auto. Lo que vio le llamó especialmente la atención, aquel joven apasionado al frente. Detente aquí, dijo Bukele de manera inesperada. El jefe de seguridad se sorprendió. Señor presidente, no es seguro. Nos detendremos aquí, dijo Bukele con determinación. Quiero hablar con ese joven. Cuando Carlos vio el convoy del presidente, primero se sorprendió. Luego, su ira aumentó. Ahí viene, gritó a los otros manifestantes. El dictador se atreve a venir entre nosotros. La multitud se enardeció aún más con las palabras de Carlos. Los cánticos aumentaron, y los manifestantes comenzaron a acercarse al auto de Bukele. La policía intervino inmediatamente, formando un cordón. Sin embargo, todos quedaron sorprendidos porque el auto de Bukele se había detenido, y la puerta del presidente se estaba abriendo. El equipo de seguridad entró en pánico. El jefe de seguridad de Bukele suplicó, señor presidente, por favor, no salga del auto. No vale la pena correr este riesgo. A veces hay que arriesgarse, dijo Bukele, y salió del auto. Se hizo un silencio en la plaza. Los manifestantes nunca esperaron que el convoy del presidente se detuviera, y mucho menos que Bukele saliera del auto. Incluso Carlos quedó paralizado de asombro, con la pancarta todavía en la mano. Bukele, junto con sus guardaespaldas, caminó directamente hacia Carlos. Los guardaespaldas estaban alerta, con las manos en sus armas, listos para intervenir en cualquier momento. Pero Bukele parecía tranquilo.
Tú, dijo Bukele, señalando a Carlos. Sí, tú, el que sostiene la pancarta. ¿Cómo te llamas? Carlos dudó un momento, sin saber cómo reaccionar ante esta situación inesperada. Luego, reunió valor. Carlos. Carlos Mendoza. Y creo que eres un dictador. La multitud estaba sorprendida por la audacia de Carlos. Algunos se movieron nerviosamente, otros comenzaron a grabar con sus teléfonos. ¿Por qué me ves como un dictador, Carlos?, preguntó Bukele con voz segura. ¿Hay alguna razón concreta? La ley de Bitcoin, gritó Carlos. La reforma judicial. La presión sobre los medios. Eso es suficiente. Estás convirtiendo nuestro país en una dictadura. Uno de los guardaespaldas quiso intervenir ante el enojo creciente de Carlos, pero Bukele lo detuvo. Bukele seguía pareciendo tranquilo y concentrado. Me gustaría hablar contigo en privado, Carlos, dijo Bukele. 5 minutos. Solo tú y yo. La multitud se miró. Carlos también estaba sorprendido, pero no retrocedía. ¿Por qué?, preguntó. ¿Quieres arrestarme? Bukele sonrió. Si ese fuera el caso, ya estarías arrestado, ¿no crees? No, solo quiero hablar contigo. Es tu derecho como ciudadano cuestionar a tu presidente y recibir respuestas. Carlos miró a sus amigos. Algunos lo animaron, otros estaban preocupados. Elena susurró, ten cuidado. Carlos volvió a mirar a Bukele. De acuerdo, dijo. Pero hablemos aquí, frente a todos. Bukele negó con la cabeza. Algunas cosas se hablan mejor sin cámaras. Podemos ir al café de la calle lateral. Mis guardaespaldas se quedarán afuera. Entraremos solo tú y yo. 5 minutos después, Carlos y Bukele estaban sentados en un pequeño café al borde de la plaza. Afuera, por un lado, esperaban los guardaespaldas, por el otro, manifestantes curiosos. Los clientes que entraban al café quedaban atónitos al ver al presidente. El dueño del café quiso fotografiar este momento histórico para él, pero Bukele lo rechazó amablemente. Ahora dime, Carlos, dijo Bukele, dando un sorbo a su café. ¿Qué estudias en la universidad? Carlos se sorprendió. No esperaba esta pregunta. Derecho, dijo brevemente. Derecho, repitió Bukele. Así que te interesa la justicia. Sí, dijo Carlos, todavía cauteloso. Creo en la justicia, y creo que tus políticas amenazan la justicia. Bukele asintió. Yo también creo en la justicia, Carlos. Por eso estoy aquí. Y ahora quiero decirte 5 cosas. Solo escucha. Luego, reacciona como quieras. Carlos dudó, pero luego aceptó. Escucharé. Bukele comenzó a hablar de manera tranquila y concentrada. Lo primero, Carlos, yo también fui manifestante a tu edad. Criticaba al gobierno. Quería cambios. Incluso usé la palabra, dictador, punto. Carlos veía sinceridad en el rostro de Bukele, pero seguía a la defensiva. Eso no me impresiona, dijo. Bukele continuó. Lo segundo, ¿sabes por qué promulgué la ley de Bitcoin? Porque los ciudadanos de El Salvador perdían el 20% de su dinero en comisiones cuando sus familiares les enviaban dinero desde América. Con esta ley, devolví ese dinero directamente a nuestra gente. Carlos vaciló un momento. Nunca había considerado esta perspectiva. Lo tercero, dijo Bukele. La reforma judicial es controvertida, pero la tasa de criminalidad en El Salvador ha disminuido un 70%. Nos hemos librado de las pandillas. Los niños pueden jugar en la calle ahora. Las madres pueden volver a casa sin miedo. ¿No es esa la verdadera libertad? Carlos quiso objetar, pero Bukele continuó. Lo cuarto, la libertad de prensa. Puedo ser criticado. Es tu derecho. Pero la mayoría de los medios están controlados por 5 familias ricas. Me atacan porque afecto sus intereses. La verdadera libertad es servir a los intereses de todo el pueblo, no solo de unos pocos ricos. Mientras Carlos escuchaba las palabras de Bukele, nuevos pensamientos comenzaban a formarse en su mente.
Lo que escuchaba en la universidad no coincidía con lo que estaba escuchando ahora. Y lo quinto y último, Carlos, dijo Bukele, inclinándose hacia adelante. Ven mañana a tu universidad a las 10. Tengo una sorpresa. ¿Vendrás? Carlos se sorprendió. ¿Qué sorpresa? Bukele sonrió. Si soy un dictador, no tengo que darte ninguna explicación, ¿verdad? Pero no soy un dictador. Lo entenderás mañana. Al salir del café, Carlos miró a Bukele, confundido. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué te tomaste la molestia de hablar conmigo? Bukele se detuvo, mirando a Carlos pensativamente. Porque cada voz importa, Carlos. Incluso, y especialmente, las que están en mi contra. Los dictadores silencian la disidencia. Los líderes escuchan y aprenden. Con estas palabras, Bukele caminó hacia sus guardaespaldas, subió a su auto y se alejó. Carlos, todavía con su pancarta en la mano, lo vio marcharse con sentimientos encontrados. A la mañana siguiente, cuando Carlos llegó al anfiteatro principal de la universidad, quedó en shock. El salón estaba completamente lleno, estudiantes, profesores y prensa. En el escenario, se había instalado algo que nunca esperó, una gran pantalla digital, computadoras y una mesa de conferencias. La amiga cercana de Carlos, Elena, se acercó a él. ¿Qué está pasando?, preguntó Carlos. No lo sabes, dijo Elena con entusiasmo. Bukele dará un discurso hoy aquí y anunciará algo. Todo el campus está esperando este discurso. Carlos entendió que esta era la sorpresa que Bukele había mencionado. Pero, ¿por qué Bukele había decidido dar este discurso tras su encuentro con un manifestante? Justo en ese momento, hubo movimiento en la puerta del salón. Nayib Bukele entró con varios de sus ministros y el rector de la universidad. La multitud mostró reacciones mixtas, algunos aplaudieron, otros observaron en silencio, unos pocos se pusieron de pie para protestar. Bukele subió al podio y tomó el micrófono. Buenos días, Universidad de San Salvador, dijo. Es un gran honor para mí estar aquí hoy. Mientras Bukele recorría la multitud con la mirada, sus ojos se detuvieron un momento en Carlos. Sonrió levemente y continuó. Ayer fue un día interesante, dijo Bukele. Conocí a un estudiante. Me llamó dictador. Una risa recorrió el salón. Algunos estudiantes se miraron entre sí, otros señalaron a Carlos. Carlos se encogió, avergonzado, en su asiento. Hablé con él, continuó Bukele. Y me habló de la importancia de la justicia, la libertad y la democracia. Estos valores son los pilares fundamentales de cualquier país, y creo que el programa que anunciaré hoy está diseñado precisamente para defender estos valores. Bukele se volvió hacia la pantalla en el centro del escenario. Hoy anuncio la iniciativa, Jóvenes Demócratas, un fondo de $10 millones destinado directamente a apoyar proyectos de estudiantes universitarios. Una ola de asombro recorrió el salón. En la pantalla digital, comenzaron a mostrarse los detalles del programa. Este programa, continuó Bukele, se basa en los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación. Los estudiantes podrán desarrollar proyectos para sus comunidades, supervisar el funcionamiento del gobierno, generar soluciones a problemas locales y, en cada paso, de manera transparente, podrán rendir cuentas al pueblo. Bukele caminó hacia el borde del escenario. Y la primera solicitud del programa vino de aquel valiente estudiante que me calificó como dictador. Todos los ojos se volvieron hacia Carlos. Carlos estaba en shock, paralizado. Carlos Mendoza, dijo Bukele. ¿Te gustaría subir al escenario? Carlos, con el ánimo de sus amigos, se levantó lentamente y caminó temblorosamente hacia el escenario. Bukele le tendió la mano. Carlos, después de dudar, estrechó la mano de Bukele. Carlos, dijo Bukele. Ayer me contaste cómo tú y otros estudiantes trabajan por una sociedad justa. Escuché sobre tu proyecto para apoyar a personas sin acceso a ayuda legal en zonas rurales. Este programa ayudará a ti y a tus amigos a hacer realidad esa visión. Carlos miró a Bukele con asombro. Sí, él y sus amigos soñaban con un proyecto así, pero nunca habían encontrado suficiente apoyo.
¿Cómo había Bukele accedido a información tan detallada solo un día después de hablar con él? Anoche, mi equipo revisó tus cuentas de redes sociales y tus entradas de blog, dijo Bukele, como si leyera los pensamientos de Carlos. Vi que detrás de tu enojo hay una verdadera pasión por la justicia. Eso es lo que respeto. Carlos miró de reojo a la multitud. Sus amigos, profesores, incluso estudiantes que estaban en su contra, todos estaban sorprendidos. Pero, ¿por qué, señor presidente?, preguntó Carlos con voz baja. ¿Por qué me da esta oportunidad? Le insulté. Bukele tocó amistosamente el hombro de Carlos. Porque el verdadero liderazgo no consiste en suprimir la crítica, sino en aprender de ella. Si fuera un dictador, buscaría formas de silenciarte. Pero yo quiero que jóvenes como tú tengan voz en el futuro de nuestro país, especialmente aquellos que piensan diferente. Los ojos de Carlos se llenaron de lágrimas. Esta era el tipo de oportunidad con la que había soñado desde que entró a la universidad, y ahora la ofrecía la persona a la que más había criticado. Gracias a este programa, continuó Bukele, nuestros jóvenes podrán cuestionar las decisiones del gobierno, iniciar debates abiertos y aplicar sus propios proyectos. Si soy un dictador, ¿por qué daría tal poder a mis propios críticos? La atmósfera en el salón había cambiado. Bukele, inicialmente recibido con escepticismo, ahora era visto bajo una luz diferente. Incluso algunos estudiantes, incluso aquellos que habían participado en la protesta de ayer, ahora empezaban a considerar las palabras de Bukele. Carlos miró a Bukele. Confía en mí, dijo Bukele. Te respeto como ciudadano, y sí, confío en tu pasión por la justicia. Tal vez todavía no me quieras. Tal vez sigas oponiéndose a algunas de mis políticas. Pero sé que compartimos el mismo objetivo, hacer de nuestro país un lugar mejor. Este discurso había impactado no solo a Carlos, sino a todo el salón. Bukele no esperaba cambiar completamente la opinión de alguien con un discurso o una decisión, pero había abierto la puerta al diálogo. Y eso era algo inherente a la esencia de la democracia. Después del discurso, Carlos estaba sentado con sus amigos en el jardín del campus. Muchos seguían sorprendidos, algunos escépticos, otros entusiasmados. ¿Qué piensas?, preguntó Elena a Carlos. Carlos respiró profundamente. No lo sé. Todo sucedió muy rápido. Ayer le llamaba dictador. Hoy soy parte de su programa. ¿Y has cambiado de opinión?, preguntó otro amigo. Carlos pensativamente. No completamente. Todavía critico algunas de sus políticas, pero creo que lo entiendo un poco mejor. Quizás no es tan simple. No es blanco o negro. ¿Participarás en el programa? Sí, dijo Carlos. Porque esta oportunidad es exactamente para lo que vine a la universidad, para crear cambios. Y tal vez, trabajando desde dentro, pueda crear más cambios. Esa misma noche, Carlos abrió su página de blog. Su apasionado escrito anti-Bukele de un día antes seguía en la página principal. Comenzó a escribir una nueva entrada. Ayer llamé dictador al presidente Bukele. Hoy hablé con él cara a cara. Todavía no estoy de acuerdo con algunas de sus ideas, pero hay algo que he aprendido: la verdadera democracia no es solo gritar, sino también escuchar. Y tal vez, solo tal vez, la mejor manera de crear cambio es sentarse a la mesa. Después de publicar el escrito, Carlos miró su teléfono. Había miles de notificaciones. Las etiquetas Carlos y Bukele eran tendencia en Twitter. En las plataformas de compartir videos, los clips de lo ocurrido ayer en la plaza y hoy en la universidad habían alcanzado millones de visitas. Encendió el televisor. Todos los canales de noticias hablaban del evento. Algunos presentadores calificaban a Carlos de vendido, mientras otros lo elogiaban como pionero del verdadero diálogo. ¿Qué he hecho?, pensó Carlos. En 24 horas, había pasado de ser un manifestante anónimo a una figura nacional. 6 meses después, Carlos era ya uno de los líderes más reconocidos de la iniciativa Jóvenes Demócratas. El programa había apoyado más de 500 proyectos juveniles en todo el país. Miles de jóvenes se habían involucrado en procesos políticos a través del programa.
Carlos estaba al frente de su proyecto de ayuda legal en zonas rurales. Su equipo había proporcionado asesoramiento legal a cientos de campesinos pobres, defendiendo sus derechos. El éxito del proyecto había aparecido en los medios nacionales. Un día, Carlos fue convocado al Palacio Presidencial para una reunión. Estaba nervioso, un poco emocionado. No había tenido contacto directo con Bukele en 6 meses, solo se habían comunicado a través de los coordinadores del programa. Al entrar en la oficina de Bukele, el presidente lo recibió con una cálida sonrisa. Carlos, pasa. Siéntate. ¿Cómo va todo? Carlos le contó al presidente el estado actual de su proyecto, los éxitos, las dificultades encontradas, los planes futuros. Bukele escuchó atentamente, tomó notas. Impresionante, dijo Bukele. ¿A cuántas personas han ayudado hasta ahora? Aproximadamente 800 familias, dijo Carlos con orgullo. La mayoría accede a representación legal por primera vez. Bukele asintió. Exactamente el tipo de resultados que quería ver. Pero la razón por la que te he llamado es diferente. Carlos esperó con curiosidad. Estoy creando una nueva posición en mi gobierno, dijo Bukele. Asesor especial en Juventud y Participación Cívica. Y estoy pensando en ti para este puesto. Carlos estaba en shock. Pero yo protesté contra usted. Le llamé dictador. Bukele sonrió. Y eso es exactamente por qué eres el candidato perfecto. Tienes el valor de pensar diferente, de hacer preguntas y criticar. Pero al mismo tiempo, estás abierto al diálogo y a generar soluciones. Carlos se sumió en sus pensamientos. Había sido un estudiante que protestaba en la calle. Ahora estaba a punto de formar parte del gobierno. ¿Cómo había sucedido esto? Señor presidente, dijo Carlos. ¿Por qué yo? ¿Por qué eligió hablar conmigo aquel día, entre todos los manifestantes? Bukele hizo una pausa. Porque tu pancarta decía, Bukele dictador, pero en tus ojos había algo más que enojo. Había pasión. Había determinación. Y yo siempre valoro a las personas apasionadas, especialmente a las que están en mi contra. Porque ellas pueden convertirse en los aliados más inesperados. Carlos reflexionó sobre las palabras de Bukele. Hace 6 meses, veía a este hombre como la mayor amenaza para el país. Ahora, aunque todavía no estaban de acuerdo en todo, había visto que podían trabajar juntos. Acepto la oferta, dijo Carlos finalmente. Pero con una condición, siempre seré honesto. Siempre haré preguntas. Bukele extendió su mano. No quisiera que fuera de otra manera. Al estrechar la mano, Carlos entendió que la política no se trataba solo de conflicto. A veces, el cambio más poderoso podía nacer de diálogos inesperados, de 5 simples frases, del valor de escuchar. Y tal vez, eso era la verdadera democracia, personas con diferentes ideas, trabajando juntas por el bien de su país.